Eh, y bueno, en este momento vamos a compartir la clase con el doctor Irwin Benítez. Él es médico nefrólogo, formado en el Hospital Rebagliati, y él va a compartir con nosotros la primera clase, inmunobiología de las enfermedades glomerulares. Por favor, recordarles que no sé si el doctor Benítez tendrá algunas preguntas preparadas, pero al final del capítulo se va a compartir lo que es de todo el capítulo, es un examen, una evaluación, así que por favor estén preparados. Después la siguiente clase es el próximo jueves, porque el martes es 8, es feriado, así que la siguiente clase sería ya el jueves con la doctora Sumire. Después la siguiente clase es el día 15 conmigo y la subsiguiente sería con la doctora Esther Cifuentes. Ya, muy bien, doctores, yo estoy terminando la guardia, por eso estoy todo atolondrado. Espero que aprovechen la clase. Muy bien, Irwin, bienvenido y gracias por apoyarnos en este esfuerzo. Y bueno, la clase es toda tuya, Irwin. Gracias, doctor Renzo. Buenas noches con todos. No sé si se me escucha bien. Ante todo, gracias a la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación, al doctor Renzo por hacerme parte de este módulo. Y lo que hoy les voy a comentar y de lo que hoy vamos a hablar es acerca de la inmunobiología de las enfermedades glomerulares con un enfoque básicamente tratando de ser muy esquemático, ya que toda la información que he podido recapitular o recabar está muy dispersa, pero sí hay algunos segmentos de esta información que quisiera que pudieran afianzar, sobre todo a nuestros residentes de todas las sedes de todo el Perú, para que puedan, cuando tengan enfrente una probable enfermedad glomerular, ir discerniendo qué patología, qué enfermedad de fondo es la que existe en este paciente, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente vamos a ver algo que quizás ya vieron en las sesiones anteriores, muy brevemente, componentes glomerulares y enfermedad glomerular, componentes de la respuesta inmune, mecanismos inflamatorios y no inflamatorios, y unos esquemas al final que quiero que sí o sí fijen y que van a ser sencillos de aprender. Me parece que estas diapositivas al final se las van a compartir, pero que son esquemas que realmente les van a ayudar a interpretar la patología de estos pacientes. Entonces, viendo las estructuras glomerulares, hay que recordar que el glomérulo en sí es una masa de capilares, es una masa esférica de capilares. Y todos estos se asientan sobre una estructura que les da el soporte. Y estos vienen a ser el mesangio, ¿no? Déjenme poner el puntero. Vienen a ser el mesangio, las células mesangiales, sobre el cual descansan los capilares glomerulares. Si vamos de adentro hacia afuera, vemos que estas células mesangiales, que forman la parte, por así decirlo, central y el andamiaje de estos vasos glomerulares, están en contacto íntimo con el flujo sanguíneo, debido a que no hay una separación directa con las células endoteliales de los vasos glomerulares, que son las que, si vamos de adentro hacia afuera, son las que continúan, ¿verdad? Son células endoteliales del glomérulo. Posteriormente, si vamos saliendo aún más, vemos que se adhiere a estos vasos una membrana basal, que es así como la conocemos, una membrana basal glomerular. Y adherida a esta membrana basal glomerular se encuentra una especie de célula que es mal llamada una célula especializada. Podría decirse en realidad que es una célula básicamente singularmente diferenciada, ¿no? Porque, ya lo vamos a ver más adelante, y esta es la célula epitelial visceral, llamada podocito. Y siguiendo las estructuras que van más hacia afuera, vemos la cápsula de Bowman, en este caso el espacio urinario, y alrededor de la cápsula de Bowman, ¿no? Ambas células, tanto la célula visceral como la célula parietal, que son las células que envuelven la cápsula de Bowman, tienen un mismo origen, ¿no? Y eso es importante recordar, tienen un mismo origen mesenquimal. Entonces, esto no es más que una visión en la figura B acerca de cómo el flujo sanguíneo, ¿no? Ahí podemos apreciar los elementos formes
de la sangre están en contacto con las células endoteliales glomerulares, pero también a través de una estructura que envuelve a estas células, que son el glicocálix, que ayuda a manera de barrera física a la filtración de algunas sustancias, ¿no? Hay que recordar que los eventos que puedan darse a nivel glomerular pueden ser de diferentes tipos. Estos son inmunitarios, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, pueden ser metabólicos, pueden ser vasculares y también malignos. Y no hay que olvidar, dentro de la estructura del mismo glomérulo y de los podocitos, esta estructura particularmente importante para nuestros síndromes, que vamos a ver más adelante, nuestro síndrome nefrótico, que es el slit diafragma o diafragma de hendidura, que no es más que una especie de malla tendida entre los procesos podocitarios con el fin de evitar que se filtren algunas sustancias, en este caso las proteínas, ¿no? Y que algunas alteraciones estructurales genéticas pueden traer consigo, ¿no?, algún deterioro que se puede ver desde el inicio, desde recién nacidos, ¿no?, que presentan este tipo de alteraciones al nivel de estas estructuras, ¿no?, que conocemos como las proteínas estructurales del diafragma, que son la nefrina, la podocina, ¿no?, y la alfa-actinina. Entonces, entrando en lo que es enfermedad glomerular, vale la pena volver a decir que es un complejo de injurias que pueden expresarse a nivel glomerular y que estas traen consigo varias expresiones clínicas, en realidad hasta 5 formas de expresiones clínicas, y que a veces podemos malinterpretar con la palabra glomerulonefritis, que como tal, itis es una inflamación, pero vamos a ver más adelante que la enfermedad glomerular puede ser por mecanismos tanto inflamatorios como no inflamatorios. Esta enfermedad glomerular, y en este caso también las glomerulonefritis, pueden ser primarias o secundarias, afectan a todos los grupos etarios. En la mayoría de los registros de enfermedad glomerular, de enfermedad renal en etapa terminal, las enfermedades glomerulares representan alrededor de 1/4 de toda la prevalencia de la enfermedad renal terminal. O sea, aparte de la diabetes y de la hipertensión, no hay que perder de ojo o de vista a este tipo de enfermedades que con un diagnóstico y un tratamiento oportuno, en realidad podemos darle mayor sobrevida renal a este tipo de pacientes. Básicamente los niños, y adolescentes y adultos jóvenes son los que se ven más afectados por las glomerulonefritis y son las causas más comunes de daño renal irreversible. Esto es de la última publicación de la CADIGO, de un reporte preliminar acerca de la enfermedad glomerular en junio del 2020. Entonces, ya tenemos las estructuras, ya tenemos cómo se representa y la cantidad de enfermedad renal terminal a causa de estas enfermedades glomerulares, pero ¿cómo es el patrón? ¿Cómo podemos clasificar a la enfermedad glomerular? Bueno, en realidad la podemos clasificar de muchas formas, pero creo que lo más didáctico es hablar de presentaciones clínicas, porque es lo que vemos con el paciente, y patología, que es lo que y vemos en el microscopio y consultamos con el patólogo o con el nefropatólogo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de acuerdo a la presentación clínica y estos 5 patrones de presentación clínica están en todos los libros, en el Brenner, en el Johnson, están en toda la literatura, las menciona de ese tipo, ¿no? Que pueden ir desde una presentación de anormalidades urinarias asintomáticas, desde hematuria o proteinuria no significativa, hasta en rangos subnefróticos, sin ningún deterioro de la función renal. Puede haber síndrome nefrítico con hematuria glomerular, cilindros hemáticos, deterioro de la función renal, hipertensión arterial, síndrome nefrótico, que es proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, edema, ¿no? Además, también podría estarse asociado a eventos trombóticos debido a la hipoalbuminemia. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el cual es un síndrome como tal cuya función renal de estos pacientes se deteriora rápidamente en días, semanas, ¿no? Y que si no se actúa de manera oportuna y rápida, la función renal de este paciente pues se va a ver muy mermada. Y las glomerulonefritis crónicas, que se ven con un deterioro lento y progresivo de la función renal y asociado, ¿no?, a proteinuria persistente. Eso es en cuanto a la presentación clínica. En cambio, en cuanto a la presentación patológica, difiere mucho en cuanto a la literatura. Esta es una literatura un poco antigua, es cierto, 2005, pero los últimos artículos que había revisado se repiten mucho,
cambian en cuanto a los patrones de presentación. Hay un artículo reciente sobre, me parece que el 2018, en la Clínica Mayo, en la cual empiezan ahora los nefropatólogos y los nefrólogos a reportar patrones con el fin de dar diagnósticos etiológicos, ¿no? Que es más o menos lo que se intenta ahora. Pero a grandes rasgos, lo que tenemos que mencionar es que en cuanto a la patología, hay que ver qué tan involucrado está el glomérulo. Si el glomérulo está involucrado de esta forma, vamos a ver dos tipos de compromisos, un compromiso global o un compromiso segmentario, como lo vemos ahí. Es un glomérulo y todo el glomérulo está comprometido, se llama compromiso global. Si de varios glomérulos algunos están comprometidos, un compromiso focal. Si de un glomérulo si de varios glomérulos está a 100 parches, como lo pueden ver, el compromiso es difuso, pero como está en parches es de forma segmentaria. Ya lo vamos a entender cuando veamos en algunos capítulos siguientes, o quizás cuando ustedes revisen, la glomerulonefritis focal y segmentaria. Entonces, eso es por una parte, viendo la extensión del compromiso de la enfermedad. Si este compromiso involucra células, ¿no? Vamos a ver que si hay incrementado el número de células, vamos a decir que es un compromiso proliferativo. Y si aparte tiene células del tipo neutrófilo, exudativo. Si estas, de acuerdo al tipo de daño, podemos ver a la microscopía de luz necrosis, vamos a decir que es una necrotizante. Si hay, tenemos la oportunidad de ver el microscopio electrónico, vemos las ultraestructuras, en este caso los podocitos, vamos a poder apreciar borramiento de podocitos o también engrosamiento de membrana. Y si vemos, podemos apreciar cambios glomerulares no asociados a los componentes celulares, puede haber hialinosis, que es incremento de la matriz, o depósitos inmunes, que dependiendo de la localización, pueden ser en la región mesangial, en la región subendotelial o en la región subepitelial. Muy bien. Entonces, se cree en realidad que la mayoría de las glomerulopatías son inmunomediadas, pero siempre, en muchos casos, no siempre, en muchos casos nos quedamos con esta palabrita de etiología determinada, ¿no? Paciente en diálisis joven con enfermedad renal crónica de etiología determinada. ¿Y por qué? Porque básicamente no hay una expresión clínica marcada, no hay algo que lo lleve al paciente al médico, ¿no? Son anomalías muy silentes. Entonces, por eso, pero de acuerdo a múltiples literatura, esto es aparentemente inmunomediado. Entonces, la inmunopatogénesis de esto es complejo y se habla de una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque se juntan tantos factores que pueden ser genéticos o heredados con factores epigenéticos o ambientales, que lo vamos a ver más adelante. Y hay que recordar que tanto en la injuria renal aguda como en la enfermedad renal crónica, todos estos eventos que se dan, hay implicancia tanto de inflamación como de activación inmune. En la injuria renal aguda, básicamente en la lesión por isquemia reperfusión, en la infección o en la sepsis, y en la enfermedad renal crónica, tanto por la diabetes, hipertensión, autoinmunidad y obesidad. Ambos componentes están presentes, pero se habla precisamente de una perpetuación de la actividad inmune para generar que esta probable aquí pase a ser después enfermedad renal aguda, AKD, y posteriormente, si pasa los 3 meses, una enfermedad renal crónica. Entonces, ahora lo que tenemos son los componentes de esta respuesta inmune nefritogénica. Hay que recordar de nuestros estudios de pregrado que obviamente la inmunidad se va a dividir en dos brazos, ¿no? Esta inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Según este gráfico, no se ve tan bien, pero es un libro local, por eso lo puse para tener algo de literatura local, que está muy esquemático en realidad, informa básicamente que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa se van a dividir ambas también en dos brazos, un componente humoral y un componente celular, ¿no? ¿Cuál es el nexo entre estos dos tipos de inmunidades, entre estos dos brazos de la inmunidad? Son las células dendríticas, que vienen a ser muy conocidas en este caso como las células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, no solamente son las células dendríticas, ambos tipos de inmunidad comparten varios elementos celulares, entre ellos las células natural killer, citoquinas, el factor de transformante de crecimiento beta, interferones, y la célula dendrítica que es aquí, ¿no? La ve dentro de este tipo de unión de las dos inmunidades.
Entonces, yo les mencionaba de que este tipo de situaciones inmunomediadas es realmente una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque hay un factor genético, que es lo que se postula, y un factor, como lo aprecian en el punto 1, un factor genético que probablemente es heredable, y que hay factores ambientales o exposiciones ambientales, llámense el virus, ¿no? O algunos componentes de bacterias, y los componentes epigenéticos que vienen a formar como el gatillo, ¿no? Llámese estilos de vida, hábitos nocivos, ¿no? Actividad física. Todos estos involucran algunos patrones, conocidos como patrones asociados al daño, patrones moleculares asociados al daño, y lo otro es patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? En la imagen anterior vieron que la inmunidad innata, dentro de ella estaba el complemento. Entonces vemos en este mismo gráfico que tanto el complemento como los receptores TOL son los que orquestan este inicio, ¿no?, de respuesta inmune innata. Todo esto va a generar reclutamiento. Todos estos componentes van a generar reclutamiento, factores solubles, donde empiecen a haber células inflamatorias, ¿no? Tipo neutrófilos, tipo macrófagos, tipo basófilos, natural killers, y también nueva expresión de citoquinas. ¿Cuál es el nexo de estas dos? Una vez que aquí se genera esta actuación del complemento y las células y los receptores TOL, va a haber un evento de reconocimiento con las células dendríticas, ¿no?, que son las que presentan antígenos. Y una vez que se producen esta presentación de antígenos, va a haber posteriormente una actividad, una secuencia de activación de células T y de células B, ¿no? Y las células T, a través de su unión a las células B, van a generar anticuerpos, que es lo que apreciamos aquí. Estas células T, dependiendo del tipo de ambiente en el que se encuentren, que ya lo vamos a ver más adelante, van a presentar diferentes diferenciaciones de linfocitos TCD4, ¿no? Entonces, normalmente lo que sucede es que el cuerpo humano, intenta apagar la infección, apagar el evento inmune. Es lo que se llama tolerancia inmunológica. Pero cuando esta se rompe, cuando deja de haber una tolerancia, entonces hay eventos que conducen a ella, ¿no? Porque si hablamos de, por ejemplo, una infección, vamos a decir que cualquier infección podría darme una glomerulonefritis. No, no es así. Es una vez que se rompe esta llamada tolerancia inmunológica, que no es más que eventos que tratan de inmunomediar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuándo se rompe esta tolerancia inmunológica? Y eso está en el gráfico, en la parte de abajo, si ustedes aprecian, lo que se aprecian son algunos componentes de esta tolerancia inmunológica, ¿no? Por ejemplo, la depresión de los Treg, que son las células T reguladoras que disminuyen o traen a menos la respuesta inmune. Cuando se rompe esta, bueno, se sigue expresando los componentes de daño, las citoquinas, se proliferan las células, entonces es cuando sale de control la infección. El mimetismo molecular, que tiene que ver con péptidos similares que puedan semejar a un autoantígeno y que por eso haya una reacción cruzada entre células B y células T y empiece la respuesta inflamatoria, respuesta inmune. La expansión del epítope. Eso significa que estas moléculas procesadas o no de epítopes, ¿no?, tengan, ¿no?, una vez que son procesadas, una mayor ampliación dentro de las mismas células que las han procesado de epítopes con el fin de generar más daño. La conformación del epítope, bueno, básicamente porque existen, entre comillas, epítopes buenos y epítopes malos, y lo vamos a ver más adelante, otros efectos adyuvantes y la complementariedad autoantigénica. Se supone que, si recordamos, cada anticuerpo tiene una fracción cristalizable, que es la llamada FC, y una fracción variable, que es la llamada FAB, que es fracción de unión al antígeno, ¿no? Entonces, cuando esta complementariedad de la fracción que se une al antígeno varía, es cuando también la tolerancia inmunológica se pierde, ¿no? Espero haber sido claro con eso. Muy bien, ¿y por qué es importante hablar, que vamos a ver más adelante el complemento, sino también de los receptores TOL? Son
prácticamente conspicuos en el glomérulo, en el intersticio. Como vemos aquí, están en las células mesangiales, están en los monocitos, en las células monocíticas que son circulantes, patrullantes en el flujo sanguíneo glomerular, células dendríticas, y en el intersticio, ¿no? Son conspicuos y por eso tienen mucho que ver con la ya mencionada inmunidad innata. Entonces, yo les mencionaba que viendo la parte humoral y celular de estos eventos, una vez que existe el reconocimiento de la célula dendrítica con una célula T CD4 naive, dependiendo del medio donde se encuentre y de la producción de citoquinas localmente, van a diferenciarse. Si es un factor transformante de crecimiento beta, va a ser una Treg, que como les he mencionado, disregula, disminuye la respuesta inmune. Entonces, y dependiendo, como les menciono, de qué concentración de interleuquina haya, se va a expresar un determinado T helper. El más implicado en los problemas glomerulares es el TH17, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en claro, en cuenta, de repente es pregunta de examen, no lo sé, pero hay que tenerlo en claro eso. Ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ya hablamos de los TOL, ya hablamos de la respuesta inmune, en este caso, la respuesta celular, que forma parte, que vimos los TCD4, que forma parte de la adaptativa, metiéndonos de nuevo en la parte de la inmunidad innata, hay que tener en cuenta sí o sí el complemento, las tres vías a través de las cuales convergen en un complejo de ataque de membrana, y lo único que hay que tener en cuenta aquí es qué lo activa, ¿ok? Para hacerlo rápido esto. Entonces, vemos que hay una vía clásica que se activa por complejos antígeno-anticuerpo y cuyo inicio es el C1, acuérdense de eso, vía clásica, si lo asocian con una mnemotecnia, C1. Si bien vamos por las vías de la lecitina, lo activan lecitinas asociadas a manosa, es decir, carbohidratos que forman la parte de la superficie de estas partes bacterianas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo común entre estos? Al final que convergen en C3b y luego hacen la C3A, C3 convertasa, que se transforma a C3b y luego a C5 convertasa, que llega a C5, que sigue de C5A a C5b. La C5A es importante recordarla porque es una anafilotoxina que puede por sí misma y por sí sola generar daño glomerular y que muchas dianas terapéuticas están abocadas hacia ella actualmente. Y luego se forma el complejo de ataque a membrana con el C5b para adelante, ¿ok? Entonces, ¿pero cuál es lo común también entre estas dos vías? La C3 convertasa que tiene. ¿Qué difiere de la vía alterna? ¿Por qué? Porque en la C3 convertasa de la vía alterna está conformado por C3b y bb, que son factores que estimulan la producción de esta C3 convertasa. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, en el cual podemos ver que esta es la vía alterna, que hay factores que estabilizan la C3 convertasa y factores activadores. Estos factores activadores hacen la diferencia. Factor B mayúscula, factor D minúscula y la properdina. Y algunos inhibidores. ¿Por qué? Porque esta vía en realidad es un tira y jale. Se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Pero ¿cuál es lo que activa esta vía alterna? Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos, células tumorales, complejos inmunes de IgA, a lo cual está muy asociado a este tipo de nefropatía por esta vía básicamente estimulada. Y bueno, al final la cascada es la misma, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de casi todos los componentes, tanto componentes innatos, complemento, TOL, componentes adaptativos, células T, Treg, células B. Entonces, vamos a hablar ahora de inmunidad humoral, ¿no? Que está ubicada tanto en la parte de la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Entonces, para hablar de inmunidad humoral tenemos que mencionar sí o sí anticuerpos, ¿ok? Entonces, los anticuerpos que se van a depositar en el glomérulo por la circulación o que nacen ahí mismo y estos complejos inmunes se forman en el mismo, van a darse de dos maneras. Una deposición activa, que es cuando el anticuerpo se forma in situ, ¿no? Y una inclusión pasiva, ¿no? Que es cuando viene de la circulación y se deposita en el glomérulo. Entonces, estos tipos de antígenos que se generan para dar anticuerpos, ¿no? Pueden ser antígenos que son componentes normales del glomérulo, como por ejemplo en la enfermedad de Goodpasture, que es el dominio NC1 de la cadena alfa 3
del colágeno tipo 4, ¿ok? Es un nombre un poco largo, pero igual hay que aprenderlo. Lo otro es otros componentes propios de la misma, del mismo glomérulo, que por ejemplo encontramos el receptor fosfolipasa A2, la trombospondina, el factor de crecimiento neural tipo 1 y la endopeptidasa neutra, que son anticuerpos ya estudiados para la nefropatía membranosa primaria. Lo vamos a ver más adelante. Esos son componentes normales del glomérulo contra los cuales se generan autoanticuerpos y reaccionan, ¿no? Y se genera la respuesta inmune. Después tenemos autoantígenos no renales, como por ejemplo, en el lupus, complejos de ADN de nucleosoma, en las vasculitis, ¿no? Las proteinasas, MPO, PR3, las proteínas que se encuentran en los gránulos de los neutrófilos y que se expresan en la superficie de estas células, contra lo cual reaccionan anticuerpos. Y una IgA, pero anormalmente desglicosilada, que es lo que hace que se deposite, ya vamos a ver dónde. Y lo otro son antígenos exógenos y agregados inmunes, ¿no? Estos antígenos exógenos que pueden ser empleados como fármacos, ¿no? Como en este caso la albúmina catiónica del suero bovino, o también agregados inmunes a partir de una infección adquirida, ¿no? En este caso, cleoglobulinas por el virus de la hepatitis C. Entonces ahí lo que tenemos es deposición del tipo de antígenos activa y no activa, ¿ok? Muy bien, entonces, nosotros, como les mencionaba al inicio, podemos agrupar la lesión. Podemos agruparla en lesión inflamatoria y lesión no inflamatoria. La lesión no inflamatoria, la diana, así estudiada, es el podocito. Y si el podocito se daña junto a su slip diafragma, ¿qué va a pasar? Va a haber proteinuria. Así de simple, ¿no? Y esta proteinuria está asociada a múltiples cambios funcionales, ¿no? Está asociado a deterioro progresivo de la función renal, aumento de la permeabilidad, ¿no? Pérdida de componentes inmunes, también de componentes de la coagulación, y por eso vemos que este tipo de patología se ve asociada a eventos trombóticos. Y en las lesiones inflamatorias, lo que tenemos es que precisamente hay una infiltración de las células hematopoyéticas, tanto sean de hematíes, de neutrófilos, macrófagos, ¿no? Y también hay proliferación de las mismas células residentes. Es decir, pueden ser células mesangiales, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión de cómo debemos dividir la respuesta inmune en cuanto a las glomerulopatías. Pueden ser del tipo inflamatorio y no inflamatorio. Entonces, hablando de otro esquema que podría ayudarnos a diferenciar esto, lo que podemos apreciar en este esquema que nos brinda el Lab Today es que tenemos dos eventos, ¿no? Tipos o vías inflamatorias y no inflamatorias. Si nos damos cuenta, en la vía no inflamatoria, que es la gris, se ve representado activación del complemento por actividad de anticuerpos, obviamente, ¿no? Acá dice depósitos de anticuerpos glomerulares, ¿no? Y es en una buena proporción que se da y se activa esta vía no inflamatoria. ¿Pero por qué? Porque la ruta final es básicamente esa activación del complejo de ataque de membrana que puede depositarse o puede atacar las células mesangiales, las células endoteliales y las células epiteliales, ¿okay? En todas. Al final pueden generar oxidantes y proteasas, puede haber también, aunque está más limitado, daño capilar y proteinuria, ¿no? Lo que está más estudiado para la parte inflamatoria son las células T, ¿no? Las cuales pueden activar macrófagos directamente y a través de estos generar igual oxidantes, daño de vaso sanguíneo, proteinuria. Este daño, esta ruptura del vaso sanguíneo puede traer consigo el depósito de fibrina y con eso la formación de semilunas o crecientes. Y las otras vías, que como les mencioné, importante era la C5A, que es una anafilotoxina que por sí misma atrae y genera daño glomerular, ¿no? Por atracción de polimorfo nuclear en las plaquetas y que también pueden generar o derivar en ruptura del vaso sanguíneo y generar la deposición de fibrina y con ello formación de crecientes. Entonces, si hablamos de mecanismos inflamatorios de la lesión, ya hemos visto complemento, básicamente vía alterna, que era la más implicada, ¿no? C5A, ¿no? Que es la anafilotoxina que les mencionaba. Toda esta actividad entre el complemento y la atracción también con células inflamatorias circulantes
va a traer consigo aparte actividad procoagulante, liberación de factores de crecimiento y citoquinas y generación de quimioatrayentes, que es lo que va a generar que estas células que están circulando lleguen al endotelio glomerular y se empiecen a generar la respuesta inflamatoria. Entonces, los neutrófilos vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos que hablar de los macrófagos, que pueden ser de dos fenotipos, un fenotipo inflamatorio, que es el M1, y un fenotipo no inflamatorio, que es el M2, y están muy comprometidos con la formación de semilunas, estos macrófagos, ¿no? A través también de su unión con a través de su unión con la fracción cristalizable de los anticuerpos, ¿ok? Y también las células T, que como dijimos, dependiendo del medio donde se encuentre y de la citoquina que esté en ese medio, va a generar diferentes subtipos de células T. Las T helper 17 son las que están más asociadas a este tipo de daño, y las plaquetas, que generan factores vasoactivos, mitógenos y quimioatrayentes. Para no olvidarme, lo coloqué. Hay factores, ¿no? Por ejemplo, el factor de grado de plaquetas y el factor de plaquetario 4, que lo que mejora o estabiliza es la permeabilidad glomerular. Con ello, quiero decir que si estos factores se ven deleccionados o disminuidos, la permeabilidad se ve alterada. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas básicamente regula mucho lo que es la mitosis o la mitogénesis en las células mesangiales, y el factor transformante de crecimiento beta tiene que ver con la esclerosis mesangial. De las células residentes vamos a hablar más adelante. Entonces, básicamente este es un esquema de una publicación del New England Journal en el cual mencionan los eventos que se generan, en este caso en la glomerulopatía membrano-proliferativa, en la glomerulitis membrano-proliferativa, que en realidad ya no debería llamarse así, ¿no? Sino que dependiendo de los eventos inmunes que se dan, ya se está clasificando por los depósitos precisamente inmunes. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente entender que este evento se da a nivel de lo que es el vaso sanguíneo, con activación de la vía alterna. Lo que vemos ahí es una vía iniciada por C3, entonces es vía alterna, ¿no? Este depósito final de complejo de ataque de membrana y factores estabilizadores. Entonces, esa es la fase de injuria, recuerden. Una vez que pasa la fase de injuria y hay fase proliferativa, vienen las células, las cuales generan también todo este tipo de componentes generan una separación entre las uniones celulares del vaso sanguíneo glomerular. Por eso es que pueden atravesar este tipo de elementos formes, ¿no? Monocitos, hematíes, ¿no? Y es por eso que la expresión clínica es hematuria, ¿no? Y una vez en la fase reparativa, tanto los componentes inmunes se quedan en la membrana y producen este engrosamiento, ¿no? Típico de la membrana proliferativa. Es un esquema. Ahora, es importante que sea inflamatorio o no inflamatorio, aprenderlo, sí. Es importante saber el lugar de la lesión. Entonces, les había mencionado al inicio que tanto las células mesangiales como el endotelio celular, obviamente el endotelio del vaso glomerular, está en contacto prácticamente directo con los factores que circulan, con las células inflamatorias. Entonces, son las que me van a dar una expresión de una nefritis, ¿no? De un síndrome nefrítico. A diferencia del podocito, que como podemos apreciar aquí, ¿no? Está separado de este componente vascular por una membrana basal glomerular y está adherido a ese componente, a esa membrana basal, ¿no? Y por eso puede haber hematuria en un síndrome nefrótico sin ser precisamente un componente netamente nefrítico, pero es más difícil que lo haya, ¿no? Y lo otro es la lesión en células parietales. Básicamente se había estudiado de que este tipo de células parietales no se sabía muy bien el rol que cumplían, pero sí está cada vez más claro que se incluyen dentro de la formación de crescénticas, pseudocrescénticas, ¿no? Entonces, la implicancia de las células residentes, todas las que hemos mencionado ahorita, decimos que, por ejemplo, en las células mesangiales, cuando pueden generarse fenotipos de estas. Fenotipo activado, que es cuando hay hiperplasia, proliferación, depósito mesangial, depósito de matriz, y apoptosis, ¿no? Que es el otro cuando la célula muere. Y algo que les había mencionado derivado de las plaquetas es el factor de crecimiento beta, derivado de plaquetas, que es el mitógeno, que regula esta mitosis, esta proliferación, ¿no? Entonces, si se ve activado, va a haber también proliferación mesangial, ¿no? Vamos viendo que
la activación de las plaquetas que se da en el endotelio vascular también va a afectar la parte mesangial, ¿verdad? Y lo otro, bueno, también tenemos las células endoteliales del vaso sanguíneo, que puede aumentar cuando estas se dañan, hay alteración de la permeabilidad, puede haber mayor albuminuria, están muy dependientes, el hecho del mismo mantenimiento de estas células endoteliales depende mucho del factor de crecimiento del endotelio vascular dependiente de podocitos, y se habla de la carga supuestamente negativa del glucocálix, aunque hay muchos artículos que van en contra de este mito, por así decirlo, acerca de la carga negativa. En realidad, lo que actualmente se menciona es que este glicocálix, más que darle una carga negativa a esta región, lo que le da es una especie de restricción física al paso de sustancias, porque es un hidrogel. Así es como se comporta. Entonces, puede quedarse en él un tiempo, la sustancia, en este caso una proteína, pero se expulsa por un mecanismo netamente físico, no tanto electrostático y pensando en cargas, ¿no? Son cosas que tenemos que revisar más, pero que es lo que actualmente se menciona. ¿Y por qué estas dos últimas células están del mismo color? Básicamente, para recordarme a mí que estas son del mismo origen mesenquimal. Cuando el podocito se daña, hay un reordenamiento del citoesqueleto, pérdida del diafragma de hendidura, con ello la proteinuria, y la morfología se torna diferente, cuboidea. Y cuando se daña la célula epitelial parietal de la cápsula de Bowman, pueden, en esta activación del daño, hay semilunas, pseudocrecientes, lesiones escleróticas. Ahora, ¿y por qué es importante recordar que vienen del mismo origen mesenquimal? Porque hay estudios que mencionan que cuando se pierden podocitos, las células epiteliales de la cápsula de Bowman podrían migrar hacia la membrana basal glomerular, adherirse a esta y cambiar de fenotipo, es decir, volverse un podocito, ¿no? Hay estudios que ya avalan esto que les estoy diciendo. Entonces, en resumen, hablando de las células residentes del glomérulo, las 4 células que hemos dicho son las mesangiales, ya sabemos qué función hacen. ¿Cuál es la respuesta a la injuria? Lisis de estas, con que puede haber incluso un remodelado saludable, apoptosis, hipertrofia y proliferación de la matriz mesangial. ¿Cuáles son las glomerulopatía relevantes a este nivel y que son la expresión clínica de estas? Son la nefropatía IgA y la nefropatía diabética. Cuando las células endoteliales glomerulares, es decir, la de los vasos sanguíneos, se dañan, entonces tenemos también que puede haber apoptosis, la respuesta a la injuria, pérdida de las fenestraciones, que aproximadamente ocupan un 50% de la superficie de todo ese endotelio. O sea, no es nada despreciable todas las fenestraciones que hay, ¿no? Una separación de las uniones celulares, además de hoyos transcelulares, y también daño al glicocálix, con ello pérdida de los glucosaminoamericanos, y con eso un paso, dejar pasar las sustancias, ¿no? Un impedimento para una filtración adecuada. ¿Cuáles son las glomerulopatías relevantes aquí? La nefritis lúpica, clase 3 y 4, el síndrome urémico hemolítico, la nefropatía diabética y la glomerulonefritis asociada a ANCA. Cuando se dañan los podocitos, apoptosis, fusión positaria, desprendimiento de la membrana basal glomerular, pérdida de podocitos y pérdida del diafragma, esta estructura que les mencioné al inicio. Clásicas ahí, cambios mínimos, focalización aumentaria y también nefropatía diabética. Y si se dañan las células parietales epiteliales, también hay apoptosis, hay esta migración en el intento de tratar de apaciguar el daño podocitario, ¿no? Pero también forman parte de las glomerulopatías tipo crescénticas y la focalización aumentaria, ¿no? También forman sinequias. Muy bien, entonces, ya hemos hablado de eso, y lo que hemos hablado de células residentes en este momento. Cuando hablamos de células circulantes, hablamos de todo menos de neutrófilos. Lo único que hay que mencionar con estos es la circulación en otro tipo de vasos. ¿Por qué? Porque a este nivel los neutrófilos y macrófagos también no alcanzan un rodamiento realmente. Los neutrófilos no hacen un rodamiento en una sola dirección, como se ven en otros esquemas de otros vasos sanguíneos de otra parte del cuerpo, sino que pueden ir en 2 direcciones. ¿Cuál es el detalle además importante de estos? Que pueden asociarse o pueden activarse estos neutrófilos, quedarse reclutados
por algunos factores que estos mismos neutrófilos tienen, como por ejemplo un receptor de la fracción cristalizable gamma de este anticuerpo, otros ICAM, ¿no? Que como vemos ahí, el neutrófilo incluso aún adherido podría igual tratar de rodar en ambas direcciones. Y esta P-selectina es importante mencionarla. Con la P-selectina no es algo constitutivo de las células endoteliales, pero ¿qué es lo que apreciamos en el gráfico? Vemos una célula que no tiene núcleo, que es más pequeña que un eritrocito, probablemente es una plaqueta nomás, es una plaqueta. Entonces, esta sí muestra constitutivamente P-selectina y con eso activa neutrófilos, ¿ok? Y lo otro son que a través de citoquinas y receptores de citoquinas, como en este caso vemos el CXL8, también son llamados los neutrófilos, ¿no? Esa es la implicancia celular en cuanto a neutrófilos. Así vemos el comportamiento, que son circulantes y que según estudios solamente están unos minutos en esa circulación y luego ese neutrófilo que estuvo ahí sale de ahí, pero ya cuando hay un evento, obviamente lo atrae y se puede unir a través de diferentes mecanismos. Y lo importante también es que acá estos neutrófilos, una vez reclutados, cuando generan daño, secretan también elastasa y catepsina G, que son las que perpetúan el daño. Bueno, esto es básicamente algo de los receptores, de lo cual no voy a hablar más. Y tenemos aparte, eso ya vimos toda lo que es componentes inflamatorios de la lesión glomerular. Y ahora vemos los componentes no inflamatorios, que básicamente son agentes que generan podocitopatía. Pueden ser incluso factores vasoactivos, factores derivados de linfocitos T, agentes vasoactivos, factores que aumentan la permeabilidad glomerular, el bien estudiado SUPAR, la proteína similar a la angiopoyetina 4, que está más asociada a la enfermedad de cambios mínimos, SUPAR, masa focal y segmentaria, el complemento directamente como tal, como complejo de ataque membrana, genera una reacción no inflamatoria, y la interleuquina 13, que está también asociada a perpetuación de aquellos síndromes nefróticos que son córtico-resistentes. Hay algo más que tengo que mencionarles, que son las propiedades que son otros determinantes para el daño glomerular. Por ejemplo, propiedades biológicas de las inmunoglobulinas. Es bien sabido que la inmunoglobulina G, G1 y G4 son más dañinas que la IgA y la IgG3, ¿no? Ese es por un momento, esa es propiedad biológica de la inmunoglobulina. Mecanismo de la formación de depósitos. La formación de depósitos activa o depósito activo es más letal que la pasiva. La cantidad de depósitos, bueno, obviamente, más depósito, más daño. Y la naturaleza del epítopo. Aquí tengo que mencionar un ejemplo para que lo puedan entender, y es con la vasculitis. Hay pacientes a los cuales se les diagnostica, o mejor dicho, se les dosa por alguna sospecha, o quizás de casualidad. Por ejemplo, anticuerpos, anti-PR3, anti-MPO. Entonces, y los encuentran, y están en cantidades quizás elevadas, pero no hay clínica. Entonces, ¿qué significa? Que hay epítopos que pueden actuar de forma quiescente y que cuando hay una transformación, hay un evento epigenético, hay algo que activa la enfermedad, recién se expresan y se vuelven, por así decirlo, epítopos realmente activos y que generan una respuesta. Entonces, a eso me refiero con la naturaleza del epítopo. Y esto es lo último para, básicamente, que recuerden, enfoquen y traten de llegar a un diagnóstico o plantear ideas diagnósticas ante una presentación clínica de enfermedad glomerular. Son 3 esquemas. Lo voy a explicar muy rápidamente. En el esquema A, si nos damos cuenta, todos son anticuerpos, todos, desde el 1 hasta el 5. La C es complemento, ¿ok? Entonces, lo que tenemos acá es, en el esquema 1, vemos un anticuerpo, no vemos epítopo, pero vemos un anticuerpo que está fijado en la membrana basal glomerular y que está atrayendo componentes inflamatorios, en este caso un neutrófilo. Probablemente, digo por el esquema, esto se trate de una enfermedad antimembrana basal glomerular. Es un anticuerpo, es un autoantígeno que está en la membrana basal glomerular y está atrayendo un anticuerpo, y está reaccionando porque está atrayendo a través de los mecanismos implicados elementos inflamatorios, ¿no? En este caso un neutrófilo. Después, en el esquema 2, que es lo que apreciamos es un anticuerpo que activa el complemento, pero ¿en dónde está? Entonces recordemos, esto es el endotelio.
Esto es subendotelial, ¿verdad? Esto es el epitelio, porque son células epiteliales viscerales. Y esto sería subepitelial. Entonces, ¿qué les hace recordar? Probablemente respondan en sus cabezas. Una nefropatía membranosa, ¿no? Un anticuerpo que además recluta complemento y que, como sabemos, en las biopsias de nefropatía membranosa lo que vamos a encontrar son depósitos subepiteliales que ubican IgG y C3, ¿verdad? Después tenemos en el apartado 3 un epítopo que está siendo reconocido por un anticuerpo que está activando complemento y que está trayendo macrófagos. Probablemente un compromiso endotelial neto, por un epítopo circulante, que está depositando aparentemente circulante, de forma pasiva, y vemos ese reconocimiento, probablemente una posa estreptocócica, no una lesión ahí. Luego en el 4 tenemos un complejo inmune que está depositándose también a nivel endotelial y subendotelial, que activa complemento, probablemente una nefritis lúpica. Y acá tenemos un neutrófilo, al cual se le adhiere un anticuerpo y está generando también activación de complemento. ¿Qué dijimos? Vasculitis, ¿no? Anticuerpos en la superficie de neutrófilos, ANCA, MPO, PR3, que son catepsinas, perdón, que son proteínas que se encuentran en la superficie de estas, que fungen de epítopos, ¿no? Y que cuando se une el anticuerpo, pues una vez que sea reclutado va a generar el daño, ¿no? Es una vasculitis. Entonces, ahí en el esquema hemos visto lesiones mediadas por anticuerpos. En el esquema B vemos células, y esto es inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque vemos CD4 y CD8. Está especulado de que las linfocitos TCD4 por sí solas no generan un daño inherente al endotelio glomerular. Lo que sí se menciona es que es a través de lo que estas secretan, que son interleuquina 17, interferón gamma, y el reclutamiento de macrófagos, lo que genera el daño, ¿no? En este caso, se está uniendo a una célula endotelial que está con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Fungiendo como célula presentadora de anticuerpos, de antígenos, y mostrándolo a la célula TCD4. Y la CD8, a través de un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que genera este tipo de sustancias, no factor de necrosis tumoral, esa unión genera esto, y perforinas, que van a generar el daño a nivel endotelial. Y por último, en el esquema C, tenemos algo de lo que hemos visto más lo que no vimos, ¿no? Eventos vasculares, eventos metabólicos. Entonces, en el esquema 1 lo que vemos aquí es un ADN, ¿no? Una doble cadena y una alteración. Entonces, una alteración genética. Y vemos aquí un slip diafragma, ¿no? Entonces, probablemente una podocitopatía a ese nivel y una alteración en el slip diafragma que genera ¿qué? Proteinuria. Luego tenemos aquí un 2, pero no me dicen nada, ¿no? Entonces, probablemente es un factor circulante que daña ¿a dónde? Al slip diafragma, focal y segmentario. Luego tenemos en el 3 este evento que básicamente lo esquematizan como hipertensión arterial, hipertensión glomerular, que también puede generar proteinuria. Y acá tenemos en el esquema 4 hiperglicemia, ¿no? Y que también va a generar daño. Como ya les he venido mencionando, casi la nefropatía diabética está en todos los daños celulares. Acá en este lado tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular y la tirosina quinasa tipo 1, que está asociado al daño o a los reactantes que se generan en las endoteliosis generadas por la preeclampsia. Y en el 6, finalmente tenemos el complejo de ataque de membrana que puede dar daño directo, componente no inflamatorio, y otros componentes como anafilotoxinas que posteriormente van a generar atracción de complejos inmunes, de células inflamatorias, y el C3A, ¿no? Que también al unirse a la C3A, al desligar la C3A convertasa, va a generar respuesta 5 y se va a generar toda la respuesta solamente por complemento. Muy bien. Eso es todo cuanto tengo que decirles acerca de este tema. Espero que se haya comprendido. Espero que haya alguna pregunta también.